Un ingrediente que no podemos olvidar en nuestra relación con Dios y en el estudio de la Biblia es la oración. No podemos discernir lo espiritual sin antes pedir la dirección espiritual. Para ello, la oración juega un papel vital, no solamente para recibir al Espíritu Santo, sino también para tener una comunicación íntima, personal con nuestro Creador. La lección de esta semana se titula Guerreros de Oración y el versículo para memorizarlo lo encontramos en el Salmo capítulo 116, versículos 1 y 2 que dice de la siguiente manera. Amo al Señor porque ha escuchado mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por eso lo invocaré mientras yo viva. El salmista entendía perfectamente bien que Dios no es distante a nosotros. Tenemos un Dios cercano que se goza en que tú y yo vayamos a Él, le platiquemos, le contamos, que llevemos nuestras necesidades, nuestras gratitudes, porque Él está dispuesto a escucharnos y a trabajar en virtud y en favor de nosotros. Pero para ello necesitamos ir a Cristo a través de la oración con fe, porque es necesario que creamos que Él nos escucha, que está al pendiente de nosotros. Así que para poder entender un poquito más el rol de la oración en nuestra vida, te invito a que te quedes conmigo en el repaso de esta lección. Antes de comenzar, quiero agradecerte por tus saludos, por tus comentarios que nos mandan de Estados Unidos, de Chile, de Perú, del mismo México. Gracias por ver este repaso de la lección. Y si tú crees que puede ser de ayuda a otras personas, no dudes en compartírselo y hacérselo llegar para que juntos crezcamos en la palabra de Dios. En la parte introductoria de la lección nos habla de un personaje que todos conocemos y que hemos escuchado hablar de él, el fiel Daniel. Y para ello la lección nos lleva a Daniel capítulo 2, versículos 20 al 23. ¿Por qué oró Daniel y qué podemos aprender de su oración? Para entrar en contexto es necesario que recordemos que Dios le reveló a Daniel el sueño de Nabucodonosor, algo que humanamente era completamente imposible, porque si recuerdas, Nabucodonosor no llamó de primera instancia a Daniel, llamó a otras personas, sabios que estaban entendidos en la ciencia, astrónomos, para que pudieran revelar el sueño del rey. Sin embargo, nadie de ellos podía, entonces llaman a Daniel y después de revelar el sueño de Nabucodonosor, lo primero que Daniel hace no es presumir, no es jactarse de lo que había hecho, sino que ora. ¿Y por qué oró Daniel? Bueno, número uno, ora para agradecer. La Biblia dice, sea bendito el nombre de Dios, porque Daniel estaba reconociendo en ese momento que no fue su capacidad, no fue su inteligencia, sencillamente fue Dios quien había revelado las cosas. Punto número dos, para reconocer la soberanía de Dios. La Biblia dice, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Por lo tanto, en su relación con Dios, Daniel había entendido que Dios gobierna la historia y que nada está fuera de su control. Por lo tanto, Daniel colocaba el poder y la soberanía únicamente en las manos de Dios. Punto número 3. Para dar gloria a Dios. La Biblia menciona, a ti, oh Dios, te alabo. Daniel no buscaba el crédito por lo que había hecho, dirigía entonces toda la atención a Dios. Y qué maravilloso sería que cuando nosotros tengamos logros, siempre recordemos que todo proviene de Dios. Punto número 4. Porque Dios había respondido su oración. Daniel dijo, me has dado sabiduría y me has dado fuerza. Por lo tanto, después de que Daniel pidió, Daniel tuvo su respuesta. Y aquí hay algo maravilloso que no podemos pasar por alto. Todas las oraciones son contestadas, todas son respondidas. No hay oración que Dios haga a un lado. Pero debemos de entender que en esas respuestas puede ser que Dios diga, espera, aún no es tiempo. O sencillamente nos diga que no. Pero es una respuesta. Y curiosamente, cuando la mayoría de nosotros terminamos de orar, decimos, no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero a veces lo decimos más por un patrón que hemos aprendido que porque realmente lo consideremos así. Muchas veces Dios dice no o espera y en vez de alegrarnos en su respuesta, nos enojamos porque no queríamos que Dios respondiera de esa manera. ¿Qué podemos aprender entonces de la oración de Daniel? 5 puntos. El primero, reconocer a Dios en todo. Número 2, agradecer antes de avanzar. 3, tener una visión espiritual de la vida. 4, depender de Dios y no de nosotros mismos. Y último, 5, dar gloria a Dios públicamente.
porque entonces Daniel no se esconde para dar gracias a Dios. Daniel lo hace en el momento y en el lugar en donde estaba. No aguardó, no esperó, no le importó quiénes estuvieran. Daniel reconoció que todo venía de Dios y dio gracias. Siguiente parte, Daniel 6, 10 al 11. ¿Qué nos dicen estos versículos acerca de Daniel? Bueno, tú ya los leíste y podemos entender una cosa muy importante, que la oración para Daniel no era un momento ocasional, era un modo de vida. La Biblia dice, oraba Daniel 3 veces al día. Y es curioso entender que Daniel no oraba por miedo, sino que lo hacía por un hábito, por una constante relación que tenía con Dios. Entonces podemos entender que su fe no era un llamado de emergencia, era una disciplina diaria. Punto número 2. No cambió su conducta por la presión social. La Biblia nos dice, como lo solía hacer antes, Daniel fue y continuó orando pese al edicto que se había dado. Y sabemos bien que Daniel no podía orar porque si oraba tenía que ir al foso de los leones. Pero a Daniel eso no le importó. No le importó la presión social ni que su vida estuviera en riesgo porque Daniel dependía de Dios. En ese sentido, Daniel no negoció, no se escondió, no adaptó su fe. Sencillamente Daniel permaneció firme. Y qué maravilloso sería que nosotros pudiéramos permanecer firmes a Dios, leales a Dios, sin importar nada. Porque a veces cuando empiezan los cocolazos, sencillamente nos alejamos, decaemos, abandonamos nuestra fe. Punto número 3. Su vida espiritual era visible. Daniel oraba, dice la Biblia, con las ventanas abiertas, de par en par, que la gente supiera que Daniel estaba orando, y no porque buscara exhibirse, sino porque sencillamente Daniel no podía ocultar su fe. Y es que, mis queridos amigos, muchas veces vamos a poder demostrar nuestra fe. Y no porque queramos exhibirnos a los demás, sencillamente porque en las situaciones cotidianas nuestra fe reluce, nuestra relación con Dios, nuestro compromiso. La gente te dice, oye, vamos a tener una reunión el sábado, ¿qué te parece si vienes? No puedo porque el sábado yo voy a la iglesia. No estás buscando exhibirte, estás dando una razón legítima del por qué no haces ciertas cosas. Y entonces la gente pregunta, oye, ¿por qué vas a la iglesia el sábado? Y compartes tu fe. A mí me pasa muchas veces que la gente me invita a comer y me dice, oye, pero es que tenemos camarón, tenemos cerdo. Yo digo, yo no como eso, agradezco la invitación, pero no lo como. Y me preguntan por qué. Y me preguntan si es una obligación de los adventistas. No, lo hago porque amo a Dios. ¿Y no te parece una carga tener que estar seleccionando la comida, que sí, que no? Lo hago porque amo a Dios. Y cuando amamos a Dios, entonces nada es una carga. Solito fluye, solito te nace. Y no porque busquemos exhibirnos como Daniel. Daniel no, esa no era su intención. Y la tuya tampoco puede que sea. Pero una fe arraigada en Dios no se puede ocultar. Punto número 4. Daniel dependía de Dios en todo momento. Y cuando escuchó del edicto, en lugar de entrar en pánico, no se defendió, no buscó estrategias humanas. Sencillamente fue a hacer lo que estaba acostumbrado a hacer, orar. Y último punto, tenía una fe valiente. Sabía del riesgo y aún así decidió ser fiel. No era imprudencia, era una convicción arraigada en el corazón. Y la oración precisamente nos permite lograr esto, tener una convicción clara por aquel que nos creó y hoy nos sustenta. Más adelante la lección nos lleva a Daniel capítulo 6, versículo 10, Lucas 20, 41, Hechos 7, 9 y capítulo 20. Y si tú analizaste estos versículos en la semana, pudiste darte cuenta que hay ciertos factores que tienen en común estos pasajes. ¿Cuáles son ellos? Número 1, la humildad. Arrodillarnos cuando oramos representa reconocer que Dios es mayor, rendirnos delante de Él. Tú y yo no somos mayores que Dios. Dios es mayor que nosotros y rendimos reverencia a Él cuando nos arrodillamos. Ojo, no es la única forma en la que podemos orar. Podemos orar de pie, acostados, sentados. Pero en mi acto de adoración y reverencia a Dios, la mejor forma de hacerlo es arrodillándome delante de su presencia. Punto número 2, dependencia total.
Todos estos momentos que menciona la Biblia tienen algo en común, como si fuera una historia relatada. Hay una crisis, hay decisiones, hay milagros y despedidas. Y en todos estos contextos la resolución es llegar a Dios. Porque no importa lo que estés viviendo, no importa lo que estés pasando, Dios no te abandona. La Biblia dice, todo lo que le sucede a los que aman a Dios es para bien. Y eso que estás pasando seguramente está fortaleciendo tu fe. Solo no olvides la oración, no olvides tu relación con Dios. Y punto número 3, sinceridad y entrega. Lo que vemos en estos pasajes no son oraciones mecánicas, no son oraciones aprendidas, no son rezos. ¿Pero qué sí son? Son oraciones, son palabras que vienen del dolor. Ve el caso de Jesús, de Esteban. Palabras que vienen de la fe, ve al mismo Pedro. Y son palabras que vienen con constancia, como en el caso de Daniel. Por lo tanto, cuando tú y yo buscamos a Dios a través de la oración, estamos viviendo una relación viva con Dios. No es una postura externa, sino una conexión interna que se refleja en el exterior. Y vamos más adelante en la lección porque nos lleva a Génesis capítulo 5, versículos 22 al 24. ¿Qué sabemos en verdad acerca de Enoc? La Biblia dice, caminó pues Enoc con Dios, y caminó Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Qué aprendemos entonces de estos pasajes? Número 1, que la vida de Enoc era una constante relación con Dios. Enoc caminó con Dios. Y esta frase se repite porque es lo más importante. Y ojo, no dice que Enoc predicó mucho, no dice que hizo grandes obras, dice que caminó con Dios. Y eso, mis queridos amigos, implica una relación constante, una comunión diaria y una vida alineada con Dios. Punto número 2. Que su relación fue continua y no ocasional. No fue solo un momento espiritual, fue un estilo de vida. Su vida entonces implicaba un proceso, un tiempo y una constancia. Y punto número 3, que vivió en un contexto difícil. Aunque el texto no lo detalla realmente, si vamos al contexto de Génesis, muestra una humanidad en decadencia. Y aún así, en medio de los problemas, en medio de la decadencia, Enoc decidió caminar con Dios. Y al caminar con Dios, agradó a Dios. Por eso, el hecho de que la Biblia diga que se lo llevó, indica una relación tan cercana que no experimentó la muerte como los demás. Porque Dios se lo llevó, porque su relación era tan cercana que dijo, ¿para qué lo tengo allá? Mejor me lo traigo conmigo. Por lo tanto, su vida fue una vida de fe. Y esto es algo maravilloso. En Enoc no encontramos grandes discursos, no encontramos grandes predicaciones, pero sí encontramos una vida coherente, una vida de relación coherente con Dios de forma constante. Y mi querido amigo, mi querida amiga, no te preocupes por ser el mejor predicador. No te preocupes por ser el más elocuente. Preocúpate por tener una relación constante con Dios, porque ahí es donde radica el verdadero éxito del cristiano. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Y empezamos a cerrar el repaso de esta lección yendo a Éxodo 33, versículos 15 al 23. ¿Cómo era la relación y la forma del diálogo entre Moisés y el Señor? Para entrar en contexto debemos recordar que Israel había fallado. ¿Por qué falló? Porque empezó a adorar al becerro de oro. Pero Dios, al hablar con Moisés, le dice que ya no va a ir delante del pueblo. Y entonces Moisés intercede. Este es el contexto de lo que estamos leyendo. Ahora, ¿cuál era el objetivo de este diálogo? Número 1, Moisés pide claramente la presencia de Dios diciendo, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Porque para Moisés no bastaba la tierra prometida, no bastaban las bendiciones. Lo esencial para Moisés y para el pueblo era que Dios estuviera con ellos, porque si no entendían que su vida iba a perderse completamente en el desierto. Punto número 2. Moisés buscaba confirmación de gracia. La Biblia dice, ¿en qué se conocerá que he hallado gracia? Moisés quería seguridad de que Dios estaba con ellos, que realmente eran su pueblo, y en Dios lo encontraba.
Por lo tanto, punto número 3, Dios responde con una promesa y le dice: mi presencia irá contigo y te daré descanso, porque Dios no solo escucha, responde con acompañamiento y con paz. Y eso es algo maravilloso. 4, Moisés pide algo aún más profundo. Moisés le dice a Dios: te ruego que me muestre tu gloria. No se conforma con la protección, no se conforma con la dirección, quiere conocer más a Dios. No era un acto de vanagloria, era un acto de necesidad de conocer más a su Creador. Y punto número 5, Dios revela su carácter, pero pone límites. Dios mostró su bondad, pero le dice: no puedes ver mi rostro, solo verás mi espalda, porque la gloria total de Dios es demasiada para el ser humano. Por lo tanto, ¿cómo fue el diálogo? Directo y personal, honesto y sin manchas, persistente, reverente, pero íntimo. Eso es lo que busca Dios de nosotros, que podamos estar conectados con Él, que seamos honestos. Sí, yo sé que Dios ya sabe lo que vives, Dios ya sabe tus necesidades, pero Dios quiere escucharte, Dios quiere que tengas la confianza de externarle lo que estás viviendo. Y cerramos con Éxodo 32, versículos 31 y 32. ¿Qué nos enseña este texto acerca de Moisés y la oración? Bueno, número 1, una oración de intercesión profunda puede hacer grandes cosas. Moisés no ora por sí mismo, ora por otros y ora por un pueblo que había fallado, por personas que no lo merecían, pero aún así Moisés oró por ellos e intercedió por ellos. Nunca pienses que la gente no necesita de Dios. Nunca pienses que tal persona es tan pecadora que no merece una oración intercesora. Moisés oró por un pueblo que estaba adorando a un becerro mientras él estaba en la presencia de Dios. Moisés oró por un pueblo que después de ver cómo se abría un mar, decidió adorar a un objeto inanimado. Tú no tomes el derecho de decir quién se puede salvar y quién no. Moisés intervino porque su naturaleza era amar al prójimo. Punto número 2, un amor sacrificial. Y esta parte es algo que difícilmente podemos entender. Moisés dijo: si no, bórrame a mí. Moisés estaba poniendo como se pondría Jesús en una cruz, en un amor sacrificial, porque eso era lo que estaba haciendo. Moisés estaba sacrificando por el pueblo, y esto es algo completamente impactante, porque él estaba dispuesto a perderlo todo con tal de que el pueblo fuera perdonado. Y esto prefigura perfectamente bien a Jesús. Dejó el cielo, dejó el trono, dejó la comodidad por venir a morir por nosotros. Moisés reflejó un amor de entrega, mismo amor al cual hemos sido llamados a participar los unos por los otros. Punto número 3, identificación con el pueblo. Moisés no dijo: ellos pecaron. Moisés se incluyó en la carga, sintió el dolor y asumió la responsabilidad como líder. Si tuviéramos líderes que asumieran su rol como líderes y su responsabilidad, tal vez otra cosa tendríamos en la iglesia, pero tenemos líderes que solo piensan en ellos mismos, líderes que prefieren hacer sus actividades, poner sus necesidades, poner sus deleites y se olvidan que Dios los llamó con un propósito. Punto número 4, confianza en la misericordia de Dios. Moisés sabía que Dios escuchaba y que Dios perdona, por eso intercede con tanta intensidad. Porque sabía que Dios es misericordioso, sabía que Dios no los iba a dejar cuando ellos clamaran por perdón. Y punto número 5, Moisés tenía valentía espiritual. Se presenta delante de Dios con una petición que era sumamente fuerte. No lo hace con arrogancia, no se presenta pensando que él lo merecía, sino lo hace con amor y con convicción. Porque si algo maravilloso debemos de entender, mis queridos amigos, acerca de la oración, es que te quita el orgullo del corazón, porque la oración te hace pensar en los demás, no solo en ti, no solo en tus necesidades. La oración te lleva a Cristo y a los demás. Por lo tanto, me parece que sería algo maravilloso que pudiéramos dejar a un lado el orgullo, pudiéramos dejar a un lado el yo y el yo, y pudiéramos tener una relación íntima con Dios por medio de la oración. Pidamos por los necesitados, clamemos a Dios en intercesión por los demás, y en la medida que nos relacionamos con Él, nuestra vida va a ir siendo transformada para la gloria de Cristo Jesús.
Que el Señor te bendiga.